Y como se puede apreciar en esta imagen, que es una imagen, una fotografía súper antigua, precisamente a inicios del siglo XX, pues utilizaban la gente obrera, a las mujeres, y a algunos niños, a la mayoría de los niños también, para producir armamento en contra de Rusia, en contra de Francia, porque Rusia le declaró la guerra tras defender a Serbia. Como nuevamente mencionamos, Italia no le entra a la guerra porque pactó secretamente para no agredirse entre Alemania, por lo tanto se mantuvo neutral, pero Alemania fue el principal país activo en esta Primera Guerra Mundial. Y se pueden apreciar fotografías como esta que se está viendo, que fue uno de los grandes avances tecnológicos y de vehículos que implementó Alemania, que fueron nuestros tanques de guerra. También, como pueden verse estos vehículos antiguos que se precisó en la época, pues Alemania también fue uno de los principales autores. Por eso es que todavía Alemania tiene esta potencia de la industria automotriz en el pleno siglo XXI y específicamente en nuestra región de Guanajuato y el Bajío. Esto tiene un antecedente más viejo que tiene por lo menos más de 120 años, como lo pueden estar viendo actualmente. Y bueno, esta producción de armamento que se estuvo realizando a lo largo de, a principios del siglo XX, permitió evolucionar de las armas que se conocían del siglo XVIII al siglo XIX o del siglo XIX al siglo XX, pues Alemania tenía una gran ventaja en armamento para poder aniquilar a más de un centenar y de forma pronta de los contrincantes que comúnmente eran de Francia o eran de Bélgica, que más adelante se verá. ¿Sí me explico? Alemania tiene un avance tecnológico en cuestión de armamento para atacar y ganar la guerra, porque tenía estas grandes industrias. Por otra parte, el ataque de Alemania a Francia, ya que Francia le entró a la guerra para defender a Rusia, porque habían pactado, resulta que Alemania ataca a Francia desde Bélgica, Bélgica hasta el norte de Francia. Y Alemania, para llegar a atacar a Francia, genera una guerra. Pero resulta que hay un río que no conocía Alemania, no conocía el territorio de Bélgica. Entonces los alemanes son sorprendidos por los belgas y los franceses en el río Marne. Es un río completamente húmedo y frío también, donde Alemania también combate a los belgas y a los franceses. Hasta inclusive los belgas los combatieron desde aéreamente. Les dejaron caer bombas, les dejaron caer misiles pequeños para asesinar a los soldados alemanes. Entonces, ya se esperaba Bélgica y Francia la llegada de Alemania para atacarlos. Sin embargo, la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial se caracterizó, como ya pudimos ver, pues el uso de las trincheras, que son estas cavaciones hondas o zanjas por debajo del nivel superficial del suelo para poderse proteger los soldados. Incluso había unas cabinas de tipo cuevas para que pudieran ingresar y ahí dormir los soldados y esperar al ataque o protegerse de los ataques. Pero comúnmente esos túneles de trincheras eran insalubres porque pues los soldados muy apenas tenían para comer, muchísimo menos para bañarse. Entonces eran insalubres y también muy frías por la zona en que estaban, como Bélgica y Francia, que son países muy fríos. También se caracterizó por el uso, estas son las trincheras, como se ven en los costalitos, para soportar poco más los ataques aéreos y en misiles. También se caracterizó por el uso de armamento un poco más avanzado que los del siglo XVII, XVIII y XIX, y el uso de máscaras para evitar que te caiga tierra en los ojos, o también el uso de mascarillas. Incluso a la Primera Guerra Mundial se caracterizó porque Francia, Bélgica y Alemania utilizaban armamento químico para atacarse entre sí, como el uso de químicos como cloruro, fosfato, gas mostaza, el gas lacrimógeno. De hecho, el gas mostaza fue de los más letales que todavía son utilizados y el gas mostaza lo que hace es prácticamente al momento de tú inhalarlo